Bueno, pues vamos a ver. Esto es para hablar un poco sobre lo que siempre se dice de que para empezar a tatuar y aprender a tatuar hay que aprender a tatuar con máquina de bobina y luego si quieres dar el paso a las máquinas rotativas. Yo no estoy de acuerdo con este rollo. Me parece que es un poco obsesión por algunos de vieja escuela y sobre todo por gente que a lo mejor no se ha parado a pensar en lo que está recomendando. A ver, no quiere decir que yo tenga razón, ¿vale? Pero os voy a comentar un poco mi experiencia personal. Yo viví la época de la máquina de bobina y viví la transición a la rotativa, es decir, cuando yo empecé a tatuar no existían máquinas rotativas, solo tenías de bobina. Entonces tenías que comprarte tu máquina de bobina para agujas de agrupaciones pequeñas, tu máquina de bobina para agujas de agrupaciones grandes y tu máquina de bobina para rellenos o para sombreado o ambas. Eran máquinas pesadas, muy pesadas, que sonaban muchísimo, que tenías que estar pendiente de calibrarlas bien, de darles un mantenimiento regular, de cambiar los componentes al año, había que hacerle como una ITV porque se iban desgastando los componentes como son los flejes o incluso se podían llegar a partir y al final tenías que conocer muy bien tu máquina. Eso sí es cierto, que al final educabas el oído, porque sobre todo trabajabas con él y sabías cuando encendías la máquina y sonaba si estaba bien, si estaba descalibrada, si le pasaba algo, todo eso muy bien. Luego, con las Dragonfly y las Stingray aparecieron las primeras máquinas rotativas, que eran rotativas, pero sí es verdad que se asemejaban mucho en golpeo y funcionamiento a una de bobina. Lo que para muchos que hicimos la transición nos vino bien porque no fue un cambio tan brusco como pueda ser coger las rotativas de ahora. Era una máquina que estaba ahí a medio camino y de hecho hoy en día la siguen utilizando muchísimos. La famosa Dragonfly, sigo viendo y conociendo artistas de alto nivel que las usan, que les gustan y las usan porque reúne un poco lo que son lo mejor de las rotativas pero con el golpeo y lo mejor de la de bobina. Sin embargo, para la gente de ahora que me consultáis tanto, oye, quiero empezar a tatuar, pero es que me han dicho que para empezar a tatuar hay que tatuar con máquina de bobina y luego ya si eso me compro una rotativa y demás. A mí sinceramente me parece una chorrada, ¿vale? Me parece una chorrada porque esto es como aprender a montar en moto y luego querer conducir un coche. En ambos es un vehículo, pero son dos sistemas de conducción muy diferentes. Las marchas y el tipo de manejo no es exactamente el mismo, aunque la finalidad sí. Entonces, si eres un artista que tiene claro que va a trabajar con cartuchos y que va a trabajar con máquinas rotativas, ¿para qué te metes a comprarte una máquina de bobina? Que no es una, que es que, como digo, para trabajar algo básico como de 5 a 9 RL y luego de 11 RL a 18 necesitas dos máquinas distintas, porque la mayoría de las de bobina se fabrican pensadas para un tipo de agrupación de agujas concreto. Y luego necesitas una tercera máquina que haga el relleno y el sombreado. O sea que ya de por sí es un jaleo tanto económico como también de maquinaria. Pero quitando eso de lado, es que el sistema de golpeo es totalmente diferente. Es que la bobina, subas o bajes el voltaje, su golpeo sigue siendo el mismo, no varía. Eso es lo bueno que tiene la bobina. Tiene un golpeo duro tanto en 5 como en 8. No varía más que la velocidad. Esto hace que meta mejores las líneas. Por supuesto, la mayoría de especialistas en neo tradicional trabajan con bobina por algo. También por gusto, porque conozco artistas que son de neo tradicional y trabajan con rotativas. Y han demostrado que con rotativas se puede hacer el mismo trabajo con la misma calidad. Pero bueno, que al final son gustos y son maneras de ser de cada uno de nosotros. Yo personalmente tengo compañeros que agarran el lapicero así, como si fuera un muñón, o incluso así, saliendo el lápiz, que dicen, madre mía, tío, pero ¿cómo lo coges? Yo lo cojo más normal, pero... Es decir, si ya de por sí cada uno tenemos una forma de agarrar el lápiz diferente, pues lógicamente vamos a tener también una forma diferente y distinta de trabajar y de que nos guste o no nos guste un tipo de herramienta, porque al final las máquinas son herramientas. Entonces,
mi opinión, como siempre, como lo que siempre os digo, vete a un distribuidor y sujeta la máquina en las manos. Vete a un distribuidor y coge la máquina que te vayas a comprar o la que estés pensando en comprarte y sujétala entre las manos. Y si es una de bobina como una rotativa, cógela porque esa sensación es la que vas a tener a partir de ese momento en cuanto que la compres. Entonces hay máquinas que sobre el papel son muy buenas y sobre el papel muchos tatuadores expertos con gran experiencia te van a decir que tienes que pasar por embudo por el tema de comprar el sistema de bobina aunque luego te cambies, pero es que la bobina no te va a enseñar nada con respecto a la rotativa. La bobina te va a enseñar a trabajar con bobina, a cómo tratar la piel, a cómo golpear la piel con una de bobina. Pero es que el problema es que la rotativa es completamente diferente. Como he dicho antes, el sistema de golpeo de una de bobina no varía según la velocidad. La rotativa es todo lo contrario. La rotativa depende única y exclusivamente de su velocidad, con lo cual la velocidad incrementa el daño que se produce en la piel. ¿De acuerdo? Porque su golpeo no es variable. ¿Esto qué implica? Implica que si yo estoy trabajando con una rotativa a un voltaje 8, está haciendo un daño en la piel X. Pero si subo el voltaje a 11, puedo cortar o quemar la piel con suma facilidad porque se vuelve muchísimo más agresiva, porque ese golpeo se vuelve más duro, mucho más agresivo y violento contra la piel, cosa que una de bobina no. Entonces, ¿para qué cojones queréis aprender a trabajar con una de bobina y luego tenéis pensado pasaros a una rotativa? Es que vais a aprender a montar en bici y luego vais a coger directamente un coche. No tiene nada que ver el sistema, es que no tiene nada que ver. Y a mí me pueden contar las historias que quieran el resto de tatuadores y sobre todo la gente que va de sabionda por este mundillo, que estoy harto de ver en TikToks a peña que está dando consejos de todo como si fueran la hostia de sabiondos, y luego ves sus trabajos y dices, pues macho, tampoco es para tanto. Yo, sin embargo, voy a dar mi experiencia personal, que si queréis os beneficiáis de ella y si pensáis que estoy equivocado, pues a vuestras historias y vuestro problema. A mí, la máquina de bobina es con la que aprendí. Después estuve trabajando con híbridas y luego al final me he pasado a las rotativas, como bien sabéis. Con las rotativas he demostrado que puedo hacer cualquier estilo que me pidan, cualquier tipo de tatuaje con un acabado correcto y decente y que no hay ningún problema con ello. He enseñado también un montón de veces las piezas curadas y no hay ningún problema. No han perdido intensidad, no han perdido color, no han perdido las líneas negras, como tanto se dice y demás. Al final es una cuestión de gustos, así de sencillo. Con la bobina vais a hacer líneas que sean menos agresivas y que perduren más simplemente por el hecho de que no dañáis tanto la piel. Con la rotativa tenéis el peligro de que si no controláis muy bien vuestra máquina vais a destrozar la piel. Pero es que con las de bobina va a pasar igual. Es que siendo principiante vais a cagarla. O sea, lo que tenéis que hacer cuando sois principiantes es ir con cuidado y ser muy precavidos en lo que hacéis, pero es que la vais a cagar con una de bobina como con una rotativa. Que no os coman la cabeza con el tema de que tenéis que empezar sí o sí con una de bobina para aprender lo que es el tatuaje y que no sé qué. No tiene nada que ver. Yo estuve trabajando con bobinas de Bavarian, de Coco, de Alex Rodríguez, de un montón de marcas conocidas, y cuando me pasé a la Dragonfly no tenía nada que ver con ellas. Y la Dragonfly estamos hablando de que es la rotativa más parecida a una bobina. No tenía nada que ver, ni su manejo, ni su peso, ni su golpeo, ni su velocidad, ni el daño que hacía en la piel. No tenía nada que ver. Fue como volver a empezar a aprender. Lo mismo. Igual me pasó cuando ya me compré otra máquina rotativa pura y dura, como pueda ser la Art Driver, como pueda ser la FK Irons, cualquier otra. Es como volver a aprender. Lo único que tú utilizas la experiencia personal que vas acumulando a las espaldas para no dañar tanto la piel y para ir ajustando, haciendo microajustes en la velocidad, en el manejo, en la profundidad, en la agresividad con que lo aplicas, y de esta forma es como evitas hacer daño de más en la piel del cliente. Pero eso de que tenéis que comprar bobina sí o sí,
Si luego vais a dedicaros a trabajar con rotativa, es una chorrada. Vais a perder vuestro tiempo, vais a perder dinero y vais a descubrir que realmente lo que habéis aprendido con la bobina no lo vais a poder aplicar tanto en la rotativa, porque la rotativa es un sistema completamente diferente. Un ejemplo claro lo tenéis con las cronos de Rasky Machine. Las cronos de Rasky Machine son máquinas híbridas, es decir, es una máquina que tiene el sistema de flejes y martillo de la bobina, pero tiene el motor de rotor de las rotativas. Ese tipo de máquinas sí puede veniros bien porque tenéis lo mejor de ambos mundos en uno, igual que las de Dan Kubin. Pero el resto de máquinas depende de vuestros gustos y de vuestras decisiones. Si tú vas a ser un tatuador de bobina, pues cómprate una de bobina. Pero si tienes claro que tú prefieres las rotativas, cómprate las rotativas. Cada una tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, pero no dejan de ser herramientas. Para cada tatuaje necesitas un pincel diferente, tanto de agujas como de máquinas. Siempre digo lo mismo. No todos los cuadros los pintamos con los mismos pinceles ni con los mismos materiales. Cada pieza exige un número de agujas distinto, un número de horas distinto y también puede ser un tipo de máquina distinto. Hay tatuadores que se apañan. Hay tatuadores que se apañan, como ha sido mi compañera Verónica, que se compró hace 9-10 años la Cheyenne Thunder y no ha cambiado, y todos sus trabajos los hace con Cheyenne y ya está, le pidan lo que le pidan, New School, retratos, esto, Cheyenne. Luego hay otros artistas que conozco que es todo lo contrario, que están con máquinas de Alex Rodríguez de bobina y no les saques de las bobinas porque es lo que les gusta. Al final no deja de ser una herramienta y es algo que vas aprendiendo con el tiempo. Pero yo desconfiaría de todos aquellos que os ponen un dogma inquebrantable de que tenéis que comprar la bobina sí o sí, porque si no, no vais a ser tatuadores ni vais a saber aprender lo que es a tatuar. Mira, no me jodas, ¿vale? O sea, yo ya llevo más de una década en esto, he pasado toda la fase de bobinas, de transición a las rotativas y a las rotativas, y cada sistema es distinto. Y es que cada sistema me ha descubierto cosas diferentes. Con cada sistema he aprendido a trabajar de forma diferente. Entonces, a mí no me hace falta aprender cómo se trabaja con la bobina si luego me voy a comprar una Sol Nova Pen de Cheyenne. Es que no tiene nada que ver. Es que la bobina y una rotativa estilo Pen son dos planetas diferentes. O sea, ni siquiera estamos hablando del mismo sistema solar. Las dos tatúan, pero las dos tatúan de forma tan distinta que es que no vas a encontrar algo de aprendizaje en una que puedas aplicar tan fácilmente en la otra. Hay luego pues máquinas rotativas que han intentado estar ahí a medio paso, como digo. Por ejemplo, la Hyper V3 de Stigma tenía el tornillito arriba para aflojar más el golpeo o endurecerlo. Esto que hacía que compensaba un poco que al ser de rotor y subir mucho la velocidad no fuera tan cortante, fuera un poco más suave y podíamos rellenar sin hacer tanta herida. Pero es que hoy en día hay máquinas que vienen con lo que vienen. Hay máquinas como la FK Irons Flux que te vienen sin ningún tipo de regulador y te vienen con su recorrido fijo y con su regulador fijo y tú te apañas como te apañas. Hay máquinas como la FK Iron Sion que tienen un regulador interno para más suave o más duro el golpeo, pero yo lo probé en su distancia más suave, en su distancia más dura, en su distancia intermedia y realmente no notabas una mierda. O sea, si estás trabajando a voltaje 9, a voltaje 10, te da igual ponerlo media rosca a la derecha que media rosca a la izquierda, que es que entra igual. Y ahora están desarrollando máquinas rotativas como la Cheyenne, que según la resistencia de la piel, pues la misma máquina automáticamente suaviza el golpeo o lo endurece. Entonces, si tienes esa máquina que ya automáticamente reconoce la resistencia y varía su golpeo, pues ¿qué te va a enseñar una de bobina? Si una de bobina no tiene ese tipo de sistemas, ni cuando se hace una de bobina ni siquiera se piensa en ese tipo de cosas. Entonces, para todos aquellos que me consultáis, ¿qué me compro? Si una rotativa, una de bobina, un no sé qué, pues tened claro los puntos buenos y los puntos malos de cada una, que los he dicho muchas veces en el canal. La inversión que va a ser, las rotativas son bastante caras,
¿Por qué? Porque la rotativa se enfoca en la polivalencia, en que una sola máquina puedas hacer todo tipo de líneas y de rellenos y de sombras. Las de bobina son artesanales, son especializadas, una bobina de 5 a 9, una bobina de 11 a 18, una bobina de relleno, una bobina de sombreado. Tenéis que ver la pasta que os vais a dejar y sobre todo lo que estáis buscando. Si buscáis polivalencia, si buscáis especialización, si buscáis pesos ligeros, pesos que os den un poco más igual. Porque la bobina, incluso las más ligeras, suelen ser más pesadas que las rotativas, por ejemplo. Y esto a mucha gente que me lo ha comentado que les pesa, que cuando hacen sesiones muy largas les empieza a doler el antebrazo, les duele la muñeca y demás, con las de bobina. Que yo también flipo, porque ahora las de bobina es que son súper ligeras. O sea, si yo os llego a dar una de Bavarian de hace 10 años, como las que yo tenía, que pesaban casi 300 gramos, una sesión de 6 horas rellenando con eso, bueno, tenías un antebrazo, se te ponía esto que te estallaba. Así que nada, yo os diría que dejéis de hacer caso tanto sabiondo por el mundo que hay, que sobre todo comprobéis por vosotros mismos qué es lo que se adapta más a vosotros, porque todo lo que yo os estoy contando es según mi experiencia. Eso no quiere decir que yo tenga más o menos razón, simplemente tenéis que averiguarlo vosotros. Vete a un distribuidor y pides la máquina de bobina que estás pensando en comprar y la rotativa. Las sacáis de la caja, las enciendes, las sujetas, las mueves y ya con la sensación que te dé ya sabes si esa máquina vas a estar a gusto trabajando con ella o no. Porque luego haces caso a la persona de turno que te dice que para ser un tatuador auténtico tienes que hacer como la vieja escuela y trabajar con bobina, y luego resulta que te duele la muñeca, que no estás cómodo, que no te salen bien los tatus porque estás más pendiente de la máquina que del tatuaje. Y encima, como no sabes calibrarla, pues te vuelves loco. Y luego el mantenimiento tampoco lo sabes hacer. Y proteger la máquina tampoco. Y si estás en la costa se te oxida. Hay un montón de hostias. Y con la rotativa pasa más de lo mismo. Tenéis que aprender, y esto es a base de ensayo y error. Yo soy muy cacharritos, por mis manos han pasado muchísimas máquinas. Hoy en día con las reviews y todo habrán pasado cientos de máquinas. He testeado muchísimas y cada una hace las cosas a su gusto. Las rotativas y las bobinas son máquinas muy distintas, con la misma finalidad pero sistemas diferentes. Y si sois una persona que vais a ir a por una rotativa, que vais a empezar y entonces vais a comprar una maquinita que sea baratita más o menos, que yo siempre os aconsejo que no abaratéis en vuestra herramienta de trabajo, que es lo que realmente os deberíais de gastar el pastón. Pero luego tenéis pensado dar el salto a una de mayor calidad. Si estás pensando que te quieres comprar una máquina PEN rotativa por A, por B o por C, ¿para qué coño te vas a comprar una de bobina? Si estás pensando en comprarte 2 máquinas de bobina de Alex Rodríguez o de Coco o de quien coño sea, ¿para qué te vas a comprar una máquina rotativa? O sea, no tiene ningún sentido. O sea, si te gusta conducir el coche, ¿para qué te vas a comprar una moto? La moto tiene otra forma de conducir, de cambiar las marchas, el manillar, los frenos, todo lo tiene diferente al coche. Entonces, ¿qué te va a enseñar la moto? Te va a enseñar a tener mejor sensibilidad en el puño. Y luego llegas al coche, coges el volante y no necesitas sensibilidad en el puño, sino en los pies. Entonces, pensad ese tipo de cosas. Cuando os recomiende a alguien de forma muy impositiva cosas que hay que hacer en el tatuaje, esto hay que hacerlo así porque así, preguntad por qué. Porque si esa persona os sabe contestar los porqués y tiene coherencia, pues os podéis plantear si tiene razón. Pero a mí los porque sí no me sirven. ¿Vale? Esto es igual que cuando a mí me discuten que el papel film para el tatuaje y que no sé qué, cuando el papel film se ha demostrado ya científicamente y ningún hospital usa papel film, sino gasas y empapadores. Entonces, cuando vienen con esos rollos, porque se han utilizado toda la vida, yo siempre hago lo mismo. ¿Por qué?
y empieza a tirar de la lengua. Y cuando veas los porqués, pues entonces ya decides tú. Que ahora hay mucha manía de que os lo den todo masticado. Hay mucha manía y mucha pereza a la hora de investigar los porqués de cualquier cosa. Todo lo queremos a base de escribir un mensaje o en Google y que nos contesten y no pensar por nosotros mismos. Yo te puedo recomendar 1000 máquinas de tatuar, rotativas, de bobina, híbridas, de lo que sea. Pero es que tú y yo no cogemos el lápiz de la misma forma, no vamos a coger la máquina de la misma forma, no vamos a tener la misma rapidez o lentitud aplicando el tatuaje. Entonces, lo que yo te diga es simplemente una recomendación. Es que no vas a acertar con ello porque me hagas caso. Es que yo te puedo decir, cómprate la FK Irons Flux, que es la hostia, y ya está. Pero sin embargo, a lo mejor tú llegas y coges el grip y el grip de la FK Irons Flux justamente es liso, no tiene aristas y tiene una forma extraña diferente a otras pen. A mí, por la forma en que agarro la máquina, me encanta. Pero he conocido peña que no le ha gustado y ha acabado devolviendo la máquina porque no se hacía a ella. Y le gustaba más el grip de la Sion, que tiene aristas, que es más cónico y demás. Pues esto es lo mismo. Yo te puedo recomendar una máquina de bobina de Alex Rodríguez. ¿Por qué? Porque Alex Rodríguez hace unos maquinones. Cualquier máquina de bobina que te haga va a ser la hostia. Pero si resulta que tú luego llegas, coges la máquina y no te apañas con ella, o no te gusta, o te pesa demasiado, o te suena demasiado, o no sabes calibrarla, entonces ¿para qué te metes? Así que nada. Aquí dejo el vídeo del blog, espero que os haya ayudado, o aunque más de uno seguramente se quede con más dudas y demás. Conclusión, que si vas a trabajar con rotativas no te hace falta empezar con bobina, que si vas a trabajar con bobina no te hace falta tocar las rotativas, y que lo mejor que probéis ambas, que si puedes pruebes la bobina, pruebes las rotativas, se las pidas a un colega, se las pidas a un compañero de trabajo y tatúes con ellas, que como mejor se sabe trabajar y las herramientas que más nos gustan es justamente probándolas. Y si no puedes hacer nada de eso, vete a un distribuidor y que te las dejen.